Enrique, ¿tu quesadilla va con queso o sin queso? No sé, Sofía. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Quesadilla Existencial, transmitiendo completamente en vivo desde el 92.1 FM de Cascabel Radio Social. Mi nombre es Enrique Becerra y estamos en cabina, Sofía Rivas y un servidor con invitados especiales. Sí, el día de hoy tenemos invitados en cabina. Recuerden que nos pueden ver en Facebook. Todavía estamos en el Facebook de Pregúntele al algoritmo porque no hemos llegado a los 100 likes. ¿Qué les pasa ahí en casita? ¿Por qué no nos han seguido? ¿Es porque Facebook ya es de viejitos? ¿Acaso? Pues no tengan miedo. Ustedes denle, métese a Facebook, denle like a Quesadilla Existencial para que podamos transmitir desde ahí. El día de hoy traemos un tema especial. Traemos el tema de cuidado de las infancias, ya que se acerca el Día del Niño, de la niña, del niñe. Entonces, ¿qué te parece, Enrique? Sí, presentamos a nuestros invitados. ¿Tú el primero y yo el segundo? Me parece perfecto. Por acá también ya los pueden ver en video. A mi lado izquierdo se encuentra Vicente Espinosa Ramírez. Es licenciado psicólogo egresado de la UP de San Miguel de Allende. Tiene experiencia en atención psicológica con niños, adolescentes, adultos, además de terapia de pareja. Hola, ¿qué tal? Por ahí, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Y pues vamos con ello, vamos a darle. Muy bien, muchas gracias, Vicente. También está con nosotros Jonathan. Él es músico, productor y compositor basado en San Miguel de Allende. Es cofundador del sello de música electrónica VAA y miembro y productor del grupo Karan y los Remedios. ¡Arriba la cumbia! Además de su labor en la música, mantiene un interés activo por temas de psicología y filosofía, impulsado por una constante curiosidad intelectual sobre el comportamiento humano y la conciencia. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Chido, muchas gracias por la invitación. Ale, ale. Pues, y ustedes se preguntarán qué andamos haciendo aquí el día de hoy, cuál es el tema de este día. Pues vamos a hablar sobre el cuidado de las infancias. Como bien lo dice Sofía, pues ya se acerca el día de las infancias y pues más adelante ya estaremos entrando en materia. Pero primero, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Conoce a tus vecinos. Esta es la sección del episodio donde hablamos de los seres no humanos que vimos en la semana. Es importante recordar que no estamos solos en este planeta biodiverso. Aves, plantas, insectos, mamíferos, reptiles y anfibios comparten esta tierra con nosotros. ¿Viste algún ser esta semana que te llamará la atención? Puede ser un mosquito en tu regadera, una cucaracha saliendo de la coladera, un ave que no habías visto antes, un zorrillo paseando muy campante. Cuéntanos, nada de lo no humano nos es ajeno. Les recordamos, el teléfono en cabina es 415-105-0932, 415-105-0932. Mándenos sus mensajes de los animales, de los seres no humanos que se hayan topado esta semana. Enrique, cuéntame, ¿qué animales viste esta semana? Bien, pues esta semana tuve otro avistamiento fugaz de una especie bastante común, pero que quizás no se ve durante todas las estaciones del año. Vi un escarabajo, se me atravesó en mi andar por ahí en la calle y fue el avistamiento más rápido que he tenido tal vez en los últimos 2 o 3 meses de una especie que casi no veo, al menos. De repente solamente lo vi como medio kamikaze, se estrelló en la banqueta enfrente de mí y creo que tiene que ver con las lluvias que hubo hace casi una semana. Creo que estos son insectos que salen más cuando ya empieza la temporada de lluvias, así como estas hormigas enormes, como las chicatanas y demás. Y me impresionó ver este bello escarabajo. Espero que esté bien. No supe cómo terminó después de estrellarse, pero pensé, ok, este es mi avistamiento especial de la semana.
Suena especial, como chocó contigo, vamos a hacerle una chiqui alarma. Perfecto. Ustedes, chicos, cuéntanos, ¿qué seres han visto esta semana? ¿Quién empieza? ¿Qué tal? Pues yo avisté una lagartija bebé, tenía alrededor de unos 2 a 3 centímetros, muy pequeñita, y me sorprendió ver su habilidad para trepar rocas. Fue muy sorprendente cómo desde el ras de suelo saltó unos 15 centímetros y se quedó sujeta a la roca que tenía. Me llamó mucho la atención. Normalmente he llegado a ver lagartijas adultas, pero esta era muy, muy pequeñita y me llamó mucho la atención. O sea, pero las lagartijas tienen esta habilidad de saltar bastante alto, entonces, ¿va? Sí, es algo que no necesariamente conocía, pero ahora ya lo conozco con este avistamiento. O sea, las lagartijas no solo hacen lagartijas, también hacen salto de altura. Hacen salto de altura, ya es algo nuevo, un aprendizaje nuevo. Bastante chido, Gioni, Jonathan, a.k.a. Gioni. ¿Qué avistamiento hubo por acá esta semana? Pues ahora es temporada de cucarachas. Desafortunadamente ya viene esa temporada y me topé con una y estaba pensando que también es un buen souvenir para el fin del mundo, una cucaracha. Creo que van a seguir acá como souvenirs. Y por otro lado, también ayer que estaba platicando con Cam, que fue a grabar esta rola que les traje, me contaba de cuánto cobra alguien que va a dar conferencias para hablar de su vida. Y creo que las cucarachas podrían dar unas conferencias muy chidas porque son muy resilientes y podríamos aprender bastante de ellas. Está chido que sí son de estas especies que dicen que son a prueba de cualquier catástrofe casi, ¿no? O sea, que por eso se van a extinguir, nos vamos a extinguir primero los humanos antes que las cucarachas, muy probablemente. Pero pues bueno, esos avistamientos. Sí, suenan bien. Pues claro, porque mira, las cucarachas pueden vivir sin cabeza. ¿Y tú? ¿Alguno de ustedes aquí puede vivir sin cabeza? ¿Y tú, querido Radio Escucha, puedes vivir sin cabeza? No lo sé. Igual las cucarachitas que nos están escuchando nos dicen de que, pues yo sí la libro. O no sé, una mantis religiosa de que yo sí aguanto unos cuantos días. Pues bueno, yo esta semana me tocó ver un halconcito cazando en el campo. Se trataba de un halcón mexicano o falco mexicanos. Es un falcónido grande del oeste árido. Tiene casi el mismo tamaño y color que el famoso peregrino, pero se diferencia por el comportamiento para cazar, porque el halcón mexicano es un vuelo rápido, casi a ras del suelo, o sea, es con muy, muy poca altura, y también por su color. Tiene el mismo color que el peregrino, pero como más bajito. O sea, el halcón peregrino tiene su espaldita gris, gris oscuro, y este la tiene como gris muy claro o cafecito. También se diferencia porque tiene el plumaje más claro, ya lo dije, y por la forma en la que caza. El halcón mexicano habita en regiones semiáridas, áridas y lugares donde la vegetación no es muy alta o muy densa. ¿Les suena San Miguel de Allende? Se documenta hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Anida en las montañas, en las salientes de las rocas y en las grietas, en cuevas y en otros lugares donde puede encontrar protección. Resulta curioso que él deposita los huevos en el fondo o en el suelo del lugar sin añadirle ningún material, o sea, no hace nido. Cada nidada consiste de 3 o 4 huevos hasta 6. Algunos regresan a anidar en la misma localidad que el año anterior. Se alimenta de mamíferos pequeños, así como por ejemplo los conejitos, los ratones, las lagartijas. Espero que no encuentre la lagartija de que brincona que te tocó ver, Vicente. Y caza volando en una altura de 15 a 90 metros. Se le considera un animal bastante común en esta zona, aunque sus números están disminuyendo. Qué triste. Oigan, ¿alguno de ustedes, cuando vi este pajarito, este halcón, además de verlo, lo escuché y el sonido del halcón me mandó así directito a mi infancia? No sé si ustedes vieron la película de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. No. ¿No vieron esta movie? ¿De qué va? ¿De qué va? Son dos ratoncitos, Bernardo y Bianca, que tienen que ir a salvar a una niña que se llama Penny. O sea, tal vez lo estoy mezclando, pero porque hay una que van a salvar a Penny que está como en Nueva Orleans, en un lugar que está lleno de caimanes. Y luego está este de Cangurolandia, que tienen que ir a salvar a un niño que está protegiendo los huevos de un águila
que justo el águila está así el nidito, el nido de esta águila sí tiene un poco de ramitas, las caricaturas, pero así en el momento más dramática, ya sabes, de cuando está pasando toda la acción de que no, el niño parece que se va a caer por el acantilado, se escucha nada más de que y sale el águila y lo trae así, trae en brazos al niño y lo regresa a su lugar. Entonces, además de ver el halcón, también hizo este ruidito de ave rapaz, como... En realidad creo que mi sonido suena más a tortuga en relaciones, pero, pero lo intento. Y eso fue a lo que me llevó este avistamiento también, directito a la infancia. Y suena bastante bien. Y no sería lo mismo si no hubiera como una imitación del sonido, ¿sabes? Pero no, a mí más bien, yo pensé un poco en la película de bichos, nada que ver porque ahí no salen halcones ni águilas, pero ajá, escarabajos sí, y vamos a hablar de escarabajos. No, pero pensé como en esto que los saltamontes le tenían miedo a las aves. ¿Y ustedes vieron bichos? ¿Vieron bichos? Y bueno, o sea, ya como en la escena final, ya podemos spoilear bichos, ¿no? Ya pasaron más de 20 años de su estreno, así, casi 30 años o más, ¿no? Pero el punto es que justo llegan de que los pájaros y que, o sea, atacan a los saltamontes, ¿no? O sea, hay una escena, bueno, básicamente el villano, pues, de bichos, está aterrado de los pájaros, porque pues sí, se los comen y así, ajá. Entonces, pues no sé, también ahí un halcón podría haber estado chido de que saliera y que fuera como el héroe de la película de bichos. Bien. Pues vamos a ver si tenemos algún mensaje. Recuerden que el teléfono en cabina es 415-105-0932, teléfono en cabina. Y si no, pues vámonos directo con una canción que... ¿Quién nos quiere dar como la intro de esta canción o hablamos de ella ahorita? Bueno, a ver, que Jonathan Gioni nos hable un poquito sobre este tema que vamos a poner. Bueno, la rola la escogí por el nombre, o sea, como que al pensar como qué tipo de música quedaría para este capítulo, pensé en esta rola por el nombre, que se llama Nadie sabe nada de nadie, y creo que, ajá, definitivamente no vamos a spoilear el tema, pero igual podemos platicarlo más al ratito. Va, pues con eso nos arrancamos. Estamos de vuelta en Quesadilla Existencial después de escuchar Nadie se ve nada de nadie de Gioni. ¿Sí lo dije bien? Sí. Ah, perfecto, muy bien. Son las 6:22 de la tarde y estás escuchando Quesadilla Existencial en Cascabel Radio Social en el 92.1 de tu FM. Les recordamos el número en cabina. El día de hoy todos están muy callados. Manden sus mensajes. El número es 415-105-0932. 415-105-0932. Ay, está sonando todavía la música. Cállate. Listo, ya la callé. El día de hoy, pensando en que se acerca el Día del Niño, de la Niña, del Niñe, venimos a hablar del cuidado de las infancias, porque hay que cuidar lo que tenemos, hay que cuidarnos a nosotros mismos, hay que cuidar a aquellos seres humanos que son más vulnerables que nosotros, como lo son las infancias. En México, en el marco legal, existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que pues es el marco legal a nivel nacional de, cito, medidas orientadas hacia a salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad personales, bienestar físico y mental, así como el respeto a la dignidad y autonomía progresiva mediante acciones orientadas a la protección, prevención y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerables. O sea, suena todo muy rebuscado y redundante, pero al final de lo que se trata pues es de salvaguardar la vida, salvaguardar la integridad, seguridad personal y bienestar físico y mental, así como de restituir integral a los derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes que estas
derechos básicos se hayan visto vulnerados. El otro día, en uno de los primeros programas que tuvimos aquí en Quesadilla Existencial, hablábamos de los privilegios, ¿no? Y me recordé a un grupo de investigadores que sigo, que se llaman Curatoria Forense, que ellos hablaban que no es que la gente tenga, o sea, no es que tengamos privilegios, sino es que tenemos derechos y hay gente que tiene acceso a estos derechos y gente que no tiene acceso a estos derechos. Pero el que tú tengas acceso a un derecho no es un privilegio. Pues es una idea bastante interesante para abordarla. Y pues bueno, en este tema específicamente de las infancias, pues creo que más allá de incluso de pues este marco legal que existe, que es importante conocerlo y mencionarlo, ¿no? Porque ahorita escuchándote, Sofía, pienso, ok, ¿cuántas veces, no nada más con esta ley, sino con muchas otras, pues no se hacen valer nuestros derechos, nuestras garantías, ¿no? Y pues qué tema también tan complejo de pronto cuando se trata sobre infancias, ¿no? Sobre, pues bueno, estas personas completas, ¿no? Porque un niño, una vez escuché algún comentario de alguien que decía, es que los niños, niñas, niños, niñes, pensamos que son personas incompletas hasta que crezcan, ¿no? Como que eres un proceso de persona, ¿no? Y pues eso también a veces creo que refuerza quizás esta idea de decir, pues no tienes tus derechos completos, ¿no? O no tienes todos tus derechos. Y pues para eso están los derechos de las infancias, ¿no? Y bueno, ya iremos entrando más en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero justo, pues para ahondar en esto, yo recordé un pequeño libro de un escritor español que es José Antonio Emanuel, que se llama La anarquía explicada a los niños. Yo sé que mucha banda de pronto enciende como que alarmas, alertas cuando escucha conceptos o palabras como anarquía. Muchas otras personas pues claramente no, pero este libro es muy bello, tiene aproximadamente 30 páginas y las palabras que utiliza, o digamos los capítulos que utiliza para explicar a las infancias qué es la anarquía, creo que podría ligarlo incluso con los derechos que los niños y las niñas tienen y más que derechos también las formas de vivir que las personas en general en muchos momentos deberíamos buscar, ¿no? Entonces, por aquí, para citar un poco de lo que habla José Antonio Manuel, los capítulos los divide en cuáles son las bases para él, a su manera de ver, de la anarquía. Y pues cuáles son estas bases, ustedes en casa, en el transporte, en donde sea que se encuentren, también se lo estarán preguntando, pues cuáles son. Bueno, pues no es otra cosa más que la radical y peligrosísima idea de la ayuda, copiar lo bello, amar, estudiar, proteger, cultivar, y hay otras ideas por ahí que a mí me gustaría que quienes puedan y se den el tiempo, pues que busquen este libro porque faltaría menos que no estuviera de acceso gratuito en internet. Lo pueden encontrar fácilmente hasta en YouTube como audiolibro, pero para que escuchen igual de qué es lo que habla José Antonio Manuel. Y bueno, estos son solo algunos de los conceptos que aborda en cada capítulo, ¿no? Trabaja, no tengas esclavos, apoya, en fin. Ahora, estos conceptos también me gustaría recalcar, los aborda y los escribe un escritor en 1931. Este libro data de esta época, ¿no? Son casi 100 años de diferencia al día de hoy. Entonces, claramente habrá cosas, habrá también un estilo, una forma de hablar que quizás hoy en día no se utilizaría, no nada más para explicarle a las infancias estos conceptos, ¿no? De ayudar, de apoyar, de amar, sino incluso entre adultos mismos. Yo creo que a veces ya utilizamos otras palabras y otros ejemplos más contemporáneos. Pero es sorprendente cómo a pesar de la distancia entre hoy, 2026, que estamos haciendo este programa, y 1931, pues todavía estos conceptos son sumamente útiles, ¿no? Y pues bueno, es algo que yo recomiendo bastante y está bien chido también, pues sobre todo para que aprendamos a mirar con otros ojos y pues a poder criar incluso mejores infancias, ¿no? Creo que este texto, más que para las infancias, también lo pienso como para quienes tenemos sobrinos, sobrinas, hijes, etcétera, que pues podamos también criar pues mejores infancias, ¿no? Muy bien.
Como les mencionábamos también yo inicialmente, pues esta ley habla de acerca de salvaguardar el bienestar físico, mental, emocional de los niños, salvaguardar su seguridad, y porque hay casos en que esta situación pues no es así. Una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es lo que sucede en realidad en casa, lo que sucede en lugares donde se encuentran las infancias. Venimos a hablar de un tema hoy serio para hablar primero de la prevención y después pues del acompañamiento posterior. ¿Qué pasa cuando un niño se ve envuelto en una situación de abuso? Una niña se ve envuelta en una situación de abuso. Traemos este tema porque Gioni está preparando un documental al respecto. Gioni, no sé, pero Jonathan, no sé si nos quieres contar al respecto. Es un corto que he estado escribiendo con un amigo. Bueno, ya lo tenemos listo. Ahorita estamos tratando de conseguir fondos para poder realizarlo. Y esto surgió a través a partir de mi experiencia platicándolo con personas. Yo tuve una experiencia de niño de abuso sexual infantil y, valga la redundancia, y, y con los años fui platicándolo con muchas personas y una y otra vez, casi el 50% de las veces que lo contaba, había alguien que me decía que también le había pasado algo similar. Eso pasó durante muchos años, esto lo vengo platicando desde hace casi 20 años y hace unos 3 años le platiqué a un amigo él es guionista, que tenía este tema y que sería una buena idea a través de un corto provocar más conversación al respecto, porque definitivamente es algo que a mí me gusta platicar y que lo saco de vez en cuando en conversaciones que creo que son pertinentes sacarlo. Y una y otra vez me sigo encontrando esto, entonces es algo que tenemos que platicar. Igual, pues bueno, también como tal, Vicente está con nosotros en cabina y nos vamos a ir rotando de pronto el micrófono. Quienes nos pueden ver en video saben que solo tenemos 2 micrófonos en cabina, somos 4 personas, entonces también eso hará que hagamos algunas peripecias. Pero bueno, Vicente, pues como en tu experiencia como psicólogo, pues también tú estás aquí porque has tratado infancias que han sufrido desafortunadamente un abuso sexual, has tenido pues la cercanía, digamos, con esto en tu trabajo. Quisiera también mencionar algo que hemos platicado también en estos días, que tú dices, bueno, mi línea no es tanto la de la investigación, pero sí el trabajo como tal con estas infancias, que creo que es un trabajo de primera línea súper importante, ¿no? Entonces, aquí tú, ¿qué nos podrías compartir pues para ir abriendo este tema sobre pues, tan delicado y sensible como dice Sofía? Ok, sí. Lo dices bien, en el tema de investigación no es tanto mi fuerte. Sin embargo, he tenido que hacer un poco por el trabajo que ejecuto. Eh, por ahí, ligando a lo que comenta Johnny, desde luego cabe mencionar que cada condición de abuso sexual es única, tiene sus elementos únicos y no hay como digamos, una línea a seguir, un instructivo como para salir de esto, ¿no? Eh, Más adelante daremos un poquito los detalles de algunas recomendaciones que pueden seguir, sobre todo los cuidadores o padres, madres de familia. Pero para ligar lo que mi compañero Johnny comenta sobre este corto, desde luego que hay un nicho importante que puede utilizar esta herramienta, porque al final es una herramienta para poder expresar su sentir, ¿no? No todos llegan a terapia, psicoterapia, no todos lo hablan. Y el callarlo, por el simple hecho, pues te genera traumas, genera problemas de desarrollo social, de toma de decisiones, secuelas incluso que psicológicamente te pueden afectar. Y el externarlo, ya sea en terapia psicológica o con alguna de otras herramientas como el arte, porque lo que Johnny hace es una parte artística, desde luego que para un nicho sí lo puedes ayudar, sí puede ser muy útil. Pues vamos a ir también tratando ese tema de cómo lidiar con una situación de abuso a través del arte, ¿no? También más adelante.
Sí, tenemos 3 bloques en este programa. El primer bloque, que fue en el que ya de introducción hablamos de animalitos y de tal. En este segundo, que ya estamos entrando a tema, que vamos a tratar el tema de la prevención, quiénes son quienes, conocer un poco de quiénes son quienes abusan, porque es un tema que tengo entendido que también te ha llamado la atención a ti, Jonathan. Y en el tercer momento del programa vamos a hablar, pues justo de recursos generales y herramientas para quienes hayan vivido una situación de abuso, ya sea en ellos mismos o que sean los cuidadores de alguna infancia que haya sufrido una situación de abuso, y para poder pues llevarlo adelante. Entonces, no se despeguen, sigan conectados. Estamos en la primera parte, que es de prevención. No sé si nos puedes decir, Vicente, algunas recomendaciones, a estar al pendiente, qué tipo de conversación tener con las infancias como cuidador. Ok, bueno, es muy importante tomar este tema em, pues vaya, sin tomarlo con seriedad, ¿no? Y no dejarlo de lado. Em, es algo que de pronto no es tan habitual dialogarlo, pero pues cabe mencionar que México está dentro de los primeros lugares de abuso sexual infantil. Y ligado a lo que me comentas de cómo cuidar, cómo prevenir, eh, primero hay que entender quiénes abusan, ¿no? Para llegar a cometer un abuso sexual en los infantes, sobre todo, pues se necesita tener el contexto de cercanía, de desarrollar cierta confianza en los pequeños, porque la mayoría de ocasiones se acercan los abusadores a los pequeñitos pues mediante el juego, ¿no? Que es una interacción en la que el niño se siente cómodo y, y entonces pues llegamos a tener, duele decirlo, pero de pronto al abusador en casa o tiende a ser también, puede ser un familiar, claro, o una persona muy cercana al círculo familiar. Y en gran parte son estos los abusadores. Entonces, por ahí, pues, una de las medidas que puede ser es desarrollar empatía, confianza con los pequeños, acompañarlos en su desarrollo emocional, eh, em, validar sus opiniones, ayudarles a construir su propio concepto, ¿no? Hay que recordar que ellos están aprendiendo y aprenden mucho de lo que ven, pero también del ejemplo. Entonces, ahí puede haber muchas herramientas, pero yo diría que lo más importante es estar cerca de ellos, ser padres o cuidadores responsables de los pequeños y estar ahí a su lado, acompañándolos en su crecimiento y desarrollo. Estar presentes, establecer también un vínculo, una relación, una confianza. Muy bien. Y cuando estábamos hablando de este programa, yo recordaba 2 lecturas que he hecho en este tema. La verdad me ha acercado más desde la literatura, no tanto desde la investigación o como datos más duros periodísticos. Recordaba el libro de Oídos de Palo de Camila Sánchez Bolaños, de quien vamos a también escuchar un poema musicalizado por Jonathan más adelante. Y recordaba un libro que se llama Hunger, de Roxane Gay. A Roxane Gay ya le he citado varias veces aquí en el programa. La cité en el programa del 8M con el libro de Mala Feminista. Y ahora la cito con este libro de Hunger, que se traduce como hambre, pero en el libro también lo traduce como anhelo, como antojo. Ella sufre una violación grupal a sus 11 años, y el abusador en este caso son otros niños, apenas unos pocos años más grande que ella, de 12, 13 años. Y pues a partir de ahí ella se lo calla, a pesar de tener unos papás muy cercanos y muy comprendedores, porque ella lo interioriza como que fue su culpa, como ella era una persona poco valiosa, porque ella piensa de que esto solo le puede pasar a alguien que no tiene valor, entonces por lo tanto yo soy poco valiosa y por eso me pasó a mí, y pues mis papás no se pueden enterar. Y va cargando con secuelas a lo largo de su vida hasta que decide empezarlo a tratar en terapia muchos, muchos años después. En este tema de quiénes abusan, ¿qué nos puedes comentar, Jonathan? Bueno, ese
justo el libro que estoy leyendo ahora se llama Predators de Anna Salter. Me interesó ese libro porque justo se enfoca en entrevistar a los abusadores, que creo que es una parte muy importante de tratar este tema. Muchas veces, y lo comenta la autora, las personas que escuchan hablar de este tipo de abusos se salen con tal vez una salida muy fácil que es pues mátenlos o hay que desterrarlos o cosas así, pero ella dice que al tener estas respuestas nos estamos evitando una conversación muy seria que tenemos que tener sobre quiénes son estas personas. Regresando a lo del corto, justo el corto va en ese tenor, o sea, la historia trata un poco de tal vez hacer, tener un poco de compasión o empatía sobre un niño que vamos viendo durante la historia, que al final, spoiler, vemos que él fue el que abusa de otra persona que estamos viendo en su presente, ¿no? Entonces, no es algo... Ana Salter dice que no necesariamente todos los que fueron abusados crecen para abusar, pero yo creo que, bueno, eso es definitivamente pasa. Em, por otro lado, también en mi experiencia personal, y no es algo que yo le recomiendo a todas las personas, porque definitivamente es algo que es caso por caso, pero yo sí me vi inclinado a ir a hablar con la persona que abusó de mí. Quería entender, quería escuchar su historia, cómo vivió, porque creo que eso nos lleva a temas un poco más complicados, ¿no? Porque él me contaba de su familia, de su papá, y al parecer su papá fue una figura muy importante en cómo fue creciendo él. Y a partir de ahí, pues las preocupaciones que tiene una familia de clase media en una sociedad machista, ¿no? En los 70s, 80s, etcétera. O sea, sí es algo que tiene muchísimas aristas y tenemos que ir a cada una de esas. Y, y bueno, algo que dice Anna Salter es que estas personas, las personas que abusan de niños, no son unos monstruos, en el sentido en que están ahí escondidos entre nosotros y pueden parecer personas muy confiables y con una reputación intachable, pero que tienen estas inclinaciones. Ahora, ella divide por lo menos en dos grandes grupos de quienes abusan. Uno de ellos son los que genuinamente tienen una inclinación sexual hacia los niños y los otros son más, son tres. Los segundos son personas que no necesariamente abusan o tienen una inclinación sexual hacia los niños, sino que abusan de cualquier persona, pudieran abusar de cualquier persona. Y la tercera categoría son personas que tal vez no logran socializar muy bien con los de su edad, con adultos, y encuentran en los niños como esta parte de intimidad y este tipo de cosas. Entonces, bueno, es una conversación también complicada, pero sí creo que hay que meternos a ver quiénes son estas personas los que abusan y entenderlos. Aquí, bueno, este tema, de verdad que mientras yo escucho pues lo que estamos compartiendo, también se siente, o al menos en lo personal, siento cierta impotencia de pronto, ¿no? De decir, bueno, ok, vamos a hablar, como también ya lo mencionó Sofía, de cómo se puede superar el trauma de un abuso sexual infantil, ¿no? Y que eso va a ser también ahorita más adelantito, ya en el último bloque, digamos, del programa. Pero en esta parte específicamente de quiénes son las personas que abusan, quiénes son los abusadores, a veces quisiéramos tener la respuesta de justo cómo dejan de existir personas que abusan, ¿no? O sea, de cómo se deja de tener este mal, que no es, no existe una respuesta como pues también ya lo comenta Vicente y Gioni, incluso no existe un libreto, no un manual que te diga tal cual cómo dejan de suceder estas cosas, pero seguimos teniendo, yo creo, esa responsabilidad colectiva, todas las personas, de que estas situaciones de violencia, de abuso sexual infantil y de cualquier tipo de abuso, pues dejen de existir, ¿no? Ahorita recordé principalmente una herramienta que creo que puede ser una luz en esto, son los círculos de masculinidades que creo que existen en varias ciudades, en varias partes del mundo, que son básicamente círculos entre hombres
que por lo general, pues bueno, este problema se asocia mucho a perpetradores varones, tengo entendido, aunque no siempre obviamente es un hombre quien abusa sexualmente, pero sí es un problema que está atravesado por una cuestión de género. Y bueno, el punto es que los círculos de hombres creo que son herramientas bastante buenas, bastante chidas para que se pueda poco a poco hablar de estos temas ahí, que hombres incluso que han sido abusados o tanto hombres que quizás hayan sido victimarios, quisiera pensar, ¿no? Que ahí puedan tratarse, ¿no? Más allá de la sanción que deba aplicárseles por la ley, ¿no? Que eso, pues bueno, es punto y aparte, ¿no? Pero bueno, este tipo de círculos creo que yo veo ahí como que pudiera existir esta luz y lo menciono porque en San Miguel de Allende, que es en donde nos encontramos, existe uno de estos círculos, lo dirige un facilitador increíble que es Ezequiel Tapia y se encuentra en el Centro Nuevo Comienzo para todos los hombres que quieran asistir a abrirse, a hablar de sus emociones en un espacio de empatía, de comprensión, de crítica también, de reflexión, pues yo recomendaría muchísimo de inicio esto, ¿no? Yo quisiera pensar que por ahí se abre un pequeño resquicio para que cesen de existir los abusos, ¿no? Eso sería lo ideal. Yo creo que ni Roxane Gay ni nadie querría haber pasado por una situación como esta tan horrenda, ¿no? Ahora, pues en esta cuestión también, Vicente, pues tú tienes también esta información de primera mano de los casos que has atendido, ¿no? De quiénes son las personas que abusan y pues bueno, cómo podríamos también encontrar posibles soluciones por ahí. Claro que sí, incluso la importancia también de que no quedarse con esta situación, ¿no? De saber que hay pues una esperanza del cambio, desde luego ligada a un trabajo personal. Eh, lo que dialogamos aquí entre todos es tratar de buscar alternativas de solución y yo les comparto la propia bueno, yo les recomendaría una vez que se haya detectado, si eres adulto y fuiste abusado de niño, acercarte a revisión, atención psicológica, saber que hay una esperanza del cambio y que no eres el único o la única que sufrió este acto, porque es algo que de pronto nos atrapa y nos hace sentir señalados, e incluso que no somos parte de la sociedad, ¿no? Es realmente un acontecimiento que lastima. En cuanto a los niños, niñas pequeñitos, por ahí la recomendación hacia los padres de familia o cuidadores, sobre todo es parte de identificar, ¿no? Eh, Cada caso es especial, se los vuelvo a repetir, y me gustaría agregar algunos 3, 4 puntos con los que ustedes pueden dar cuenta de que algo no anda bien en su pequeño. Eh, Ojo, estos 4 puntos no son un diagnóstico, pero sí son una alarma, son un foco de atención como para entender que algo no anda bien y poder acercarse con un profesional de la salud, realizar alguna evaluación. Eh, Se los comparto. Entre estos está, desde luego, las alteraciones del estado de ánimo, alteraciones drásticas. Si nos damos cuenta de que el niño de unos días para otros es muy drástico en su estado de ánimo, algunas pesadillas frecuentes, insomnio, y hay una que sí o sí es parte de muestra de desconfianza hacia una persona a la cual anteriormente era muy apegada o allegada, ¿no? Que de pronto haya ahí como que no quiere estar con esta persona o le incomoda. Pues estos 4 puntos son algunas alarmas que, como les comento, no son un diagnóstico, pero que nos pueden ayudar a entender que una revisión de un profesional de la salud pues no viene mal. Otro elemento es que les creamos a nuestros pequeños, ¿no? Si bien los niños están en un desarrollo cognitivo y de pronto pues no todo lo que comentan es 100% real, porque tienen su interpretación del día a día, la mayoría de veces los niños no mienten
Y sobre todo en este tipo de casos, si algún pequeñito se acerca a confesar algo, e incluso a la edad de la adolescencia, que es donde se permiten más externarlo, creerles y acompañarlos en este dolor y sobre todo transmitirles esa confianza, ese acompañamiento y ayudarlos a confrontar la situación de forma emocional. Una mala decisión sería tacharlos de mentirosos o vaya, no creerles. Eso los deja sin herramientas o con pocas herramientas para seguir adelante. Va, muchas gracias, Vicente. Entonces hablábamos de los como cuidadores, de estar presentes, de estar al pendiente de estos signos, de estas señales que nos empiezan a hablar de que hay algo que está distinto, que no es lo normal, si tienen unos cambios de ánimo muy drásticos, si una persona en la que confiaba ya no tiene la confianza o ya no quieren como sentirse tan cercanos, y el creerles, el poner, no dudar de lo que nos están diciendo, porque seguramente también es algo difícil para los niños, para los adolescentes, pues incluso para un adulto, ¿no? De aceptar que te estás viendo involucrado en esta situación. Nos voy a mandar a canción. Vamos a escuchar un poema musicalizado de Camila Sánchez Bolaños junto con Gioni. Y regresamos a Quesadilla Existencial. Están en el 92.1 de su FM en Cascabel Radio. ¡Ah! ¿Por qué? Me dice que no encuentra el USB, el archivo. No. A ver, mientras siguen charlando. Bien, pues igual y quizás siguiendo también sobre esa línea de el cortometraje también, Gioni, en el que estás trabajando, yo creo que, bueno, por ahí ya tenemos la canción, pero igual para adelantar, como para que regresando de corte nos platiques, yo creo que ahí ya existe una respuesta anticipada de si el arte también puede ayudar como parte de un proceso terapéutico, ¿no? De decir, bueno, te sirve quizás hasta para hacer catarsis y procesar lo que te haya sucedido, ¿no? Para procesar incluso un abuso sexual en este caso, pero quisiera que más adelante nos platiques en particular para ti, lo que nos quieras contar, cómo ha sido este proceso desde la creatividad, ¿no? Y desde el arte. Pues vamos ahora sí a la canción, ya la podemos escuchar. Me he propuesto no olvidar, mantener vivo el recuerdo, guardar la herida como himno, ser rebeldía pura de una memoria amordazada. Nunca cesaré de evocar tu lengua, vieja fruta seca en mi ser inerte, tu saliva envenenada que se pudre en el centro de mi vientre. En la lucha por mi vida, tu recuerdo ha encontrado refugio, tu aliento, viento sin nombre, que entra sin permiso, sin castigo, se reviven recovecos antes inaccesibles de mi mente inclemente. No olvidaré, aún sabiendo que ahuyentaría el trauma, no olvidaré, aunque el olvido prometa la calma. Mi mente, una nube borrasca, tu aliento, viento del noroeste agitando mis calmas aguas, sin permiso, sin temor, sin castigo, sin que nunca pase nada.
Seré canto en la bruma, seré fuego que nunca se apaga. Y tú no serás más que sombra, mientras mi llanto me transforma. Estamos de vuelta de Quesadilla Existencial. Estamos hablando en el programa del día de hoy, junto con Jonathan y con Vicente, del cuidado de las infancias, del cuidado de aquellas infancias que han sufrido una vulneración en sus derechos, una vulneración en su seguridad, en su bienestar físico y emocional, como puede ser el abuso sexual infantil. Hemos recibido un mensajito, tenemos un mensaje en cabina. Procedo a leerlo. Dice, buenas tardes. Hola, queremos expresar hacia Vicente Espinosa de parte de su familia. Estamos muy orgullosos de ti, de algo que sabes y felicidades por todos tus logros. Como principal, estar en un programa de radio. Aquí estamos muy presentes, te amamos. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué lindo! Entonces, bueno, ya pasamos de la parte de prevención a la parte de, pues, el tratamiento de herramientas y recursos generales para quienes han vivido una situación de abuso y poder llevarlo adelante. No sé si nos puedes decir, Vicente, si utilizar la palabra superarlo es correcto o cómo sería la mejor forma de describirlo de estos procesos. Ya, es una muy buena pregunta, ¿no? El superar o el aprender a vivir con ello. Superar me suena un poco más a dejarlo atrás, pero también tenerlo presente y traducirlo en herramientas de vida, yo creo que sería lo más ideal. Entonces, sería para mí un concepto mejor utilizado, sería quizá el aprender a vivir con ello y traducirlo en herramientas de vida. Éale. Y bueno, por acá, el tiempo se nos va de volada también. Digo, como ya se habrán dado cuenta los radioescuchas, faltan 5 para las 7, así que, pues bueno, podríamos extendernos. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo, pero, Gioni, por este lado del cortometraje, ¿qué nos puedes adelantar, bueno, dentro de este proceso creativo que has tenido como herramienta para también procesar el trauma, quizás como en palabras de Vicente lo dice, como tenerlo presente y pues bueno, que esté ahí de una forma sana, ¿no? Que puedas procesarlo, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo ha sido también para ti este tema? Sí, creo que lo dijo muy bien Vicente, porque definitivamente es más bien lo he hecho una herramienta para poder vivir con eso. Por el lado del arte, pues creo que yo no lo romantizaría tanto el arte para que decir como que, no sé, va a ayudar mucho con respecto a esto. Pero sí ha sido algo que me ha acompañado definitivamente. Aunque también trae otros problemas el arte, porque también en una de esas, yo por haber vivido esta situación de abuso, me genera un problema de autoestima, por ejemplo, etcétera. Y quiero yo con la música superarlo, pero olvidando trabajar, por otro lado, realmente con esta situación de abuso. Entonces, yo lo que diría a los adultos que han vivido con esto y que tal vez no hubo un acompañamiento ideal por parte de su familia. Porque otra cosa que hay que mencionar es que muchas veces si es un familiar el que abusó y el niño habla o la niña habla, entonces se vuelve muy complicado para la familia atender eso porque es como un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que yo me he visto involucrado y yo diría que soy una especie de microactivista de eso, es hablarlo. Y de esa manera muchas personas han podido hablarlo. O sea, puedo contar muchas historias sobre personas que me han dicho, nunca se lo había contado a nadie, qué bueno que me lo dijiste porque necesitaba decirlo, etcétera. Entonces, para mí, la mejor manera, la mejor terapia, ya siendo adulto y habiendo pasado por esto, es enfrentarse a eso, platicarlo y sí, como dice Vicente, tomarlo como una herramienta para vivir la vida a partir de ahora y tal vez ayudar a otros, tal vez, sí. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. ¿Qué otra herramienta nos podrías compartir, Vicente? Bueno, ligado a lo que les comentaba anteriormente, pues con todo esto ya casi para ir concluyendo, ustedes nos marcarán el tiempo, pero me he dado cuenta que la verdad es que es un caso muy amplio. Es un caso muy amplio que
no hay, insisto y vuelvo a insistir, no hay una forma directa de solucionarlo. Pero sobre todo en la edad adulta, yo los invitaría a acercarse nuevamente a atención psicológica. Con los niños, pues la verdad es que hay que estar atentos. Un punto más que quiero agregar es que es bien importante abordarlo con el tema de los pequeñitos, sobre todo porque depende del tipo de abuso, pero en ocasiones puede haber reincidencia en el abuso, es decir, que no sea una única ocasión, y esto puede traer más secuelas en su desarrollo cognitivo y en la infancia, en su desarrollo, en su edad adulta también. Yo creo que esto sí se los dejo de tarea por ahí a los padres de familia que confronten esto con fortaleza, entender que es complicado, sobre todo como lo dice Johnny, que en ocasiones va a ser lidiar con algún familiar y eso incomoda, pero es muy grave la reincidencia en el abuso y hay que confrontar esto, ¿no? Los padres acompañarse de fortaleza para poder saber asesorarse y saber qué es lo que se tiene que hacer. En mi caso, pues voy a aprovechar, ¿no? Para dejarles por ahí apertura en cuanto a la atención que estoy brindando. Por ahí, de momento, en Nuevo Comienzo, también estamos ahí con el compañero que está ahí con Ezequiel. Pues es un colega, pero al final de cuentas yo estoy en mi campo brindando atención psicológica. Entonces quedo abierto en ese sentido. De nuevo comienzo. Muchas gracias. Entonces, dentro de las herramientas está acompañarte de algún proceso psicológico, ya sea que tú o alguien que conozcas haya sufrido de este abuso, el hablarlo, el socializarlo, el encontrar círculos de personas que hayan tenido experiencias similares para poder, pues, no sentirte solo, o sea, no sentirte avergonzado, porque al final, pues, fuiste una víctima, eres una víctima y no fue tu culpa. No es que tú estés haciendo algo mal, que tú hayas hecho algo mal para que te haya sucedido esto. Y el encontrar las herramientas que te ayudan a salir adelante, como el deporte, como las artes, como las participaciones en distintas asociaciones o en sociedades. Y que algo que recordaba cuando estábamos haciendo este programa, que de algún momento que estudié literatura infantil, es que en la literatura infantil puedes escribir de lo que quieras mientras no se pierda la esperanza. O sea, el libro al final para las infancias siempre tiene que dejar esperanza y siempre tiene que dejar la esperanza de que algo viene, de que va a volver a salir el sol. Y nos contabas tú, Jonathan, y tú, Vicente. Ay, estamos aquí con Charlie, perdón, no te habíamos visto. Agradecemos mucho aquí a la presencia de nuestros compañeros el día de hoy. Agradecemos a Charlie en el programa que sigue su paciencia. Estamos en Quesadilla Existencial. Un último mensaje que quieran dar rápido de despedida, chicos, antes de mandarnos a comerciales. Sí, claro. Bueno, ya como tema quizá un poquito motivacional, tomando en cuenta lo compleja que es y dolorosa que es este tema de abusos, recordarles que pues hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza del cambio y hay que acompañarla de trabajo con un buen acompañamiento. Y creo que fue un programa muy completo. Me parece que lo que Jonathan nos comparte también de la parte artística, seguro sí les funciona a un gran nicho y pueden hacer uso de ello quienes se sientan identificados con la parte artística, con la parte deportiva que ayuda a gestionar emociones. Creo que no se está escuchando. Ah, ya. Ok. Ok, súper. Sí, y por ahí, pues bueno, dejar solamente eso. Y yo, Esperen. detengan todo. No se está escuchando nada. Una disculpa, Vicente. Ok, No te ok. preocupes. Gioni por acá para despedirnos. Bueno, pues gracias. Qué chido que aceptaron tocar este tema. Sí, definitivamente es algo muy importante. Y ya para mí el hecho de que se esté hablando ya quiere decir que como sociedad empezamos a ver la luz al final del túnel y ver la complejidad de este caso. Y bueno, que todos aquellos que nos estén escuchando y que les haya sucedido esto no están solos. Acá estamos y un abrazo.
Súper, pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes. Mil gracias por escucharnos.